Hola, muy buenas noches. Soy Jessica Chajut y esto es Enfoques Cruzados. Vuelve Hacho 2022 después de 2 años de pandemia y también vuelve la polémica. ¿Qué son las corridas de toro? ¿Es una tradición? ¿Es maltrato animal? ¿Es sadismo? ¿Qué cosas son las corridas de toro? Lo cierto es que es una tradición muy enraizada en nuestro país y este año vuelve con fuerza. Tanto así que Andrés Rocarrey, considerado un rock star en España, porque es uno de los mejores toreros del mundo, considerado uno de los mejores toreros del mundo, va a estar en Hacho este año. Así es que parece que la cosa va a estar buena. Pero hoy vamos a hablar sobre las diferentes posiciones que hay respecto a los toros, respecto a las corridas de toros, a la fiesta brava, que le llaman. Está con nosotros Ángela Sato, miembro de Acción Antiespecista. Luego me explicas qué significa eso, por favor, que no lo había escuchado antes. Y Ricardo Hinojosa, periodista del Comercio, que además ha tenido jornadas muy largas con toreros, ha hecho crónicas acerca de la vida de los toreros y sabe mucho, mucho de toros. Comencemos por ti. ¿Qué es para ti? Las corridas de toros es una fiesta sádica, es una tradición. ¿Qué es para ti las corridas? ¿Qué son para ti las corridas de toros? Jessica. Bueno, ¿cómo estás? Las corridas de toros son una práctica definitivamente cultural, pero no por ello correctas, no por ello éticas. Son prácticas en las cuales las personas disfrutan del sufrimiento del toro, ¿no? Aunque digan que el toro no sufre. La idea es que el toro sangre, que el toro intente defenderse, que se vea amenazado y luego que se termine con su vida. ¿No? Entonces, si bien son prácticas culturales, eso no quiere decir que sea una razón para defenderlas. Ok, antes de darle la palabra a tu compañero, a Ricardo Hinojosa, voy a lanzar la pregunta del día de hoy para que usted participe a través del teléfono. ¿Está de acuerdo con el regreso de las corridas de toros? Vote usted, opine y escuche atentamente qué dicen nuestros invitados, porque ellos tienen posiciones diferentes. ¿Qué son para ti las corridas de toros? Hola Jessica, buenas noches. Buenas noches. Bueno, primero, no es que yo sea un experto absoluto en el tema para nada. Conozco amigos y periodistas que conocen mucho más, que incluso son taurinos. Jaime Bedoya, Pablo Bryan, que son Luis Carlos Arechaver, que son de acudir a la plaza y que conocen y saben un montón de verdad del tema. Y yo he tenido algunos acercamientos a toreros, he estado en las casas de los toreros, viendo un poco cómo viven, cómo entrenan, he entrevistado, he conversado algunas veces con Andrés Rocarrey también, y he podido conocer de alguna manera, tratando de acercarme de la manera más imparcial posible a un arte o una cultura que no necesariamente yo apoyo, que puedo entender, que puedo comprender, pero que no apoyo. Yo no soy tampoco pero taurino, tampoco me encuentro entre los animalistas, ni entre quienes consideran que las personas que son aficionadas a los toros son personas sanguinarias, ¿no? Para nada. Pero sí he podido tratar de entender y acercarme un poco a la mística que trabajan los toreros en esto, y puede llegar a ser un universo súper interesante si uno lo ve con un nivel de tolerancia mayor. ¿Por qué es un universo interesante? A ver, aterrizamos las ideas. A ver, puede ser interesante porque los toreros tienen muy interiorizado, aunque parezca paradójico, muy interiorizada la devoción y la admiración por el toro de lidia. Es como que admira su valentía, y si el torero es ganadero, esto aumenta bastante, ¿no? O sea, porque ellos están acostumbrados a criarlos, los adoran, y a veces te dicen, o sea, nadie quiere tanto a los toros como los queremos nosotros. Nadie admira tanto al toro de lidia como lo hace un torero, y si es ganadero, con mayor razón. Es algo paradójico, es algo que seguramente a los animalistas les va a costar entender muchísimo. A mí también, me parece, es un desafío mi tolerancia. Los queremos, los criamos como si fueran nuestros hijos, pero un domingo en Hacho los ponemos en un ruedo y los matamos, los vemos sufrir. ¿Te parece coherente esta idea? ¿Contradictoria de repente? Claro, es incoherente, pero no me parece difícil de entender, ¿no? Veo que Ricardo dice que es algo muy paradójico, sin embargo, este tipo de situaciones las vemos mucho en el día a día, ¿no? Muchas personas dicen en realidad amar a los animales, respetarlos, pero luego, ¿no?, participan en la explotación animal. Ahora, esta forma de amor no es necesariamente una forma de real respeto, ¿no? En realidad lo que aman es lo que obtienen del toro. Lo que aman es lo que les va a dar el beneficio, ¿no?, ya sea económico o la satisfacción emocional, ¿no? Entonces por eso es que lo cuidan tanto, ¿no? O sea, ellos pueden decirlo, sí, que lo aman, lo que quieran, así como yo te puedo decir, yo amo mi celular, ¿no? Lo quiero mucho, lo cuido, pero no lo estoy tratando pues como
como lo que es un individuo, ¿no? O sea, si fuese un torero, ¿no? Hablando así, lo estoy tratando como un objeto, como un medio, para un fin. Pero detrás de una corrida de toros no es simplemente el hecho de salir 15 minutos a torear. Hay toda una logística. Las corridas de toros dan mucho trabajo, generan muchos ingresos. Cuéntanos un poco eso. Hay detalle, claro. Alrededor del universo taurino hay mucho trabajo. Hay todas las personas que se dedican a los cuidados específicos del toro. No sé, la gente que trabaja en las ganaderías, quienes los cuidan. Hay todo un procedimiento mucho antes y muy aparte de lo que son los toreros o los novilleros o quienes están alrededor. Hay mucho personal humano, hay miles de familias seguramente que viven de los toros acá en el Perú, en España y en Colombia, en donde está muy arraigada la costumbre, ¿no? Porque se dice que la corrida de toros es una cosa de poderosos, de gente millonaria, de ricachones, de gente de élite, de la alta clase. ¿O no? ¿Es así o no? Sol y sombra en Hacho. No necesariamente. A ver, ¿por qué no necesariamente? Creo que es un prejuicio que incluso yo tenía, porque las corridas de toros están súper arraigadas en varias provincias del Perú. Uno puede ir a pueblos de Cajamarca, por ejemplo, y va a ver corridas de toros o novilladas. Y ahí, esto sale también, el tema se toca con el tratamiento de los toros en Yaguar Fiesta de Arguedas. Se comenta mucho. Ahora sí, contemporáneamente, y en cuanto a la fiesta específica de Hacho, sí es algo que la mayoría de gente creo que asocia a las élites peruanas, ¿no? Eso, sí, pues, a las élites. Ángela, yo he visto que ustedes, los defensores de los animales, se oponen a Hacho. Se meten a Hacho, a veces despliegan sus cartelones, impide la entrada de los que van a Hacho, pero no pasa lo mismo en provincia. No van a Ayacucho, a Huancavelica, a los lugares donde también hay corridas de toros hace muchos años. Parece que la cosa de ustedes es solamente contra la gente que va a Hacho, ¿o no? No, lo que sucede es que aquí en Lima se articuló un poco mejor, por decirlo así. Sí conozco personas definitivamente que están en provincias, pero también entendamos que, por ejemplo, en los grupos que yo participo nos autofinanciamos, ¿no? Entonces también irnos a provincia de esta manera siempre es un poco complicado, pero sí se están articulando ya grupos afuera porque, como estaba conversando contigo antes, ¿no? Hay personas en realidad que están afuera y por eso no han podido venir, ¿no? Y poco a poco se está organizando mejor. Definitivamente en provincias todavía se tiene que hacer mayor trabajo. No es que no nos importe lo que está afuera, ¿no? Pero poco a poco se está logrando. No es que solamente sea Hacho. Y bueno, te comento también, tú me preguntabas qué quiere decir acción antiespecista. No es que solamente nos enfoquemos en lo que es la corrida de toros, ¿no? Nosotros hablamos en contra de la explotación de todos los animales. El especismo es la discriminación que hay hacia los animales y considerarlos recursos para fines humanos, ¿no? Y en eso, como ya sabrás, entran muchísimas prácticas, ¿no? Entonces, no es solamente en contra de los toros y como te digo, si se necesita mayor trabajo, eso sí, estoy de acuerdo, ¿no? Pero no quiere decir que no nos importen. Hay algunas versiones contradictorias, Ricardo, acerca del maltrato al toro previo a que salga a la arena. Por ejemplo, algunos dicen, son animalistas, yo he escuchado de animalistas eso, ¿eh? Algunos dicen que los encierran 30 minutos antes de salir al ruedo en un cuarto oscuro y les meten puntillazos. Y otros que le echan vaselina a los ojos. Sin embargo, los criadores de toros dicen que esto no es verdad. ¿Qué te han contado sobre eso? Ajá, que se hacía mucho más antes que ahora. Eso para empezar. También cuando he conversado con los toreros también me han desmentido que violenten al toro de alguna manera para que él salga más picado. Pero es evidente que el animalito se enfrenta a un nivel de estrés terrible, ¿no? Con 1.000, 2.000 personas en una plaza, con un torero ahí yéndolo a picar, con el agitado, con miedo, porque la vez pasada vimos que un torito se escapó en la Panamericana Sur y estuvo corriendo. Yo me quiero imaginar el nivel de terror, porque igual es un animalito, ¿no? Para mí, yo que no soy torero, por eso te digo, cuando he tenido que ir a entrevistarlos, es un desafío a mi nivel de tolerancia, simplemente para tratar como periodista, de ser imparcial y entender cómo funciona la psiquis de quienes se dedican a eso. Y que además lo hacen con bastante respeto por el toro, pues ya lo dije que es paradójico, con no poco miedo a la muerte también, que es con lo que se enfrentan todos los días. Eso, ¿el torear es un acto de cobardía o un acto de valentía? Porque estamos hablando de un ser humano que pesa 60 kilos y que se enfrenta ante un animal que pesa media tonelada. Se puede interpretar de varias maneras, incluso se puede interpretar a cómo tú enfrentas la vida, ¿no? O sea, a veces la vida tiene problemas
que son como un toro que se viene encima tuyo. A ver, ¿y cómo capeas los problemas? ¿Se puede interpretar de esas dos maneras o no? Claro, sí. ¿Actúa de valentía o cobardía? Hay muchas formas de verlo, pero lo importante aquí es que es injusto, ¿no? Por más que el ser humano en realidad no tenga la fuerza que tiene el toro, definitivamente el toro siempre va a estar en desventaja, ¿no? Porque el toro en realidad lo llevas a una plaza, no entiende lo que está pasando, como dijo Ricardo, pasa por mucho estrés, pasa por situaciones que no entiende, ¿no? Sabemos que los seres humanos somos más complejos, sabemos mejor qué está pasando, en cambio el animal simplemente dice, pero ¿por qué estoy aquí? ¿No? ¿Qué es lo que me están haciendo? Pero los defensores dirían, es un animal. Es un animal, sí, es un animal, pero no por eso no merece respeto, sino que, como te mencioné antes, tenemos esta idea especista de que porque pertenecemos a otra especie no merecen consideración moral. Pero ¿qué es lo más importante para darle o considerar a alguien, ¿no? Lo importante es que sientan. ¿Por qué? Porque para sentir necesitas procesar información. Esto incluye también tener experiencias y por eso intereses. Estamos de acuerdo, creo yo, en que el animal quiere vivir, ¿no es cierto? Como mencionabas el torito, que tenía terror, ¿no? O sea, hay una desesperación, no quiere ser dañado, ¿no? Entonces, ese es el valor inherente que tienen. O sea, te pregunto, ¿no? Por ejemplo, Jessica, si hubiese personas que dijeran que tu vida no importa, ¿eso cambiaría tu propia percepción? Es que yo creo que soy más que un toro. O sea, pero yo, la pregunta, yo claro. no creo que un toro sea igual a un ser humano. No, si yo tengo que salvar a un toro o a un ser humano, elijo, sin dudarlo, al ser humano. O sea, yo no equipararía al ser humano con el toro. Yo no lo estoy equiparando en todo. Es que me Lo estás te haciendo digo una es que pregunta, hay. sí. Claro, o sea, te quiero que lo entiendas para yo que te sin pongas dudarlo un poco salvaría al en ser ese humano. lugar. Claro, desde tu No es un postura. poco de fanatismo eso. Ahora, lo que creo que vamos a estar de acuerdo todos, creo que incluso alguien que si estuviera aquí alguien que sea muy taurino, es que el animal está sometido a una situación de violencia con espectadores ahí, y esa situación es por los taurinos amparada y defendida en la tradición taurina, ¿no? En la tradición taurina, en la crianza del toro de lidia, en todo lo que viene detrás, en que es un factor cultural, que tiene 400 años, 500 años, qué sé yo. Y los mismos argumentos como lo defienden en España, como lo defiende el mismo Mario Vargas Llosa, Andrés Calamaro, Joaquín Sabina y otros ¿Qué de taurinos. violento tiene Mario Vargas Llosa, Joaquín Sabina para que le gusten los toros? ¿O son seres sádicos? Bueno, hay muchas formas de verlo, como te digo, ¿no? Lo que pasa es que, así como tú mencionabas antes, ellos no ven que el animal merezca respeto, se escudan tras la idea de que no sufre, entonces ellos mismos se hacen esta idea, pero definitivamente, aunque no cometan el acto, ellos como Mario Vargas Llosa, ¿no? Que escribe al respecto, en realidad están avalando la violencia. No lo harán con sus propias manos, pero están pagando por ello, ¿no? Están defendiendo un acto que es injusto. Bueno, te lo pregunté antes, me hubiera gustado que podamos expandirnos un poco más en esto, pero Dime, al animal también, o sea, aunque no tenga la complejidad que tenemos, le importa su vida. Y eso es lo importante, quiere defenderse. No necesitamos que el animal sea igual a nosotros en todo. No estamos hablando simplemente de lo fundamental, ¿no? Que es el derecho que tienen a la vida, el derecho a tener una vida tranquila, a que se consideren sus necesidades, que obviamente, como sabemos, no son las mismas. No voy a esperar que un toro pues consiga un trabajo, que se ponga ropa, ¿no? Que tenga el mismo tipo de relaciones interpersonales que tenemos. O sea, tú no estás de acuerdo, a ver, hablando de corridas de toros, tú no estás de acuerdo en cómo muere el toro. O sea, a la tortura a la que es sometido. O tú no estás de acuerdo con que se maten toros. Yo no estoy de acuerdo en que se use un animal para beneficios humanos. O sea, podemos llegar al punto de que imaginémonos que el toro no siente y nos digan, bueno, pero lo tratan bien, no siente. Sin embargo, aquí se está frustrando su interés de querer seguir viviendo. Podemos hacerlo de distintas maneras, bueno, los toreros, etcétera, pueden hacerlo de distintas maneras, pero estamos atentando contra su derecho. El derecho a seguir viviendo, a tener una vida tranquila, como te lo dije. O sea, el toro no tiene por qué estar ahí. Yo sé que hay personas que trabajan de eso, qué sé yo, pero estamos hablando de derechos, no estamos hablando de gustos. ¿Qué opinas? Por Ahora, favor, opina. Hace unos instantes estábamos comentando, ¿no? De qué cosa tenía de violento Vargas Llosa, Calamaro, Sabina, ¿no? Por mencionar a tres... le cantan al amor, le escriben al amor. A tres taurinos muy conocidos. Yo, de verdad, puedo estar en absoluto desacuerdo con cada una de las opiniones políticas de Mario Vargas Llosa, pero no voy a decir que es un psicópata o una persona violenta porque le gustan los toros. Yo no puedo coincidir en eso porque cada uno de los amigos que yo tengo que son apasionados y que van cada domingo a Hacho cuando hay corrida, y con los que converso mucho son personas no solamente inteligentes, sino nobles, y son buenos, y en muchos casos tienen animalitos también, y son muy generosos. No podría yo encasillar como sanguinario a quienes son aficionados a los toros de ninguna manera.
Ahora, que yo esté de acuerdo o no, que yo pueda tolerar o no, mira, una vez entré para tratar de aprender un poco más, qué sé yo, ¿no? Me senté al lado de un amigo muy querido, Guillermo Niño Guzmán, el escritor, y él me iba explicando algunas cosas. Estaba toreando el Pirata Padilla. Me explicaba algunas cosas sobre todo lo que había alrededor de la fiesta de domingo, como le llaman. Espérate, y no pude de verdad tolerar mucho rato. A ver. Quiero ver, tú le hiciste en el 2013 un reportaje a un torero que se llamaba Juan José Padilla, que le decían el pirata. Creo que hay una foto ahí que por favor, Betsy, podrías ponerla. ¿Cómo fue tu experiencia con él? Porque él había perdido un ojo toreando y tenía más de 50 cirugías que le habían ocasionado el entrar a un ruedo. Es él, ahí está, el pirata. Mantén por favor la imagen mientras nos cuentas un poco tu experiencia con este torero. Bueno, la experiencia en realidad, el Pirata Padilla era un hombre, parecía de una bonomía notable, que además sí, pues ha tenido más de 50 cirugías, ha tenido todos los que le han quitado un ojo, le han clavado el pulmón, el duodeno, ha estado a punto de perder la vida no una, sino varias veces. Pero su pasión por los toros es gaditano, si no me equivoco, y su pasión por los toros era tal que había una casualidad que marcó un poco el diálogo, que él se enamora de su mujer cuando era un joven panadero que recién estaba haciendo las tientas para aprender a torear. Y él llevaba el pan y pasaba por la ventana y la veía siempre porque me parece que ella era la hija del panadero o algo así. Y se enamoró de la chica. Se enamoró, la escogió como esposa y es su esposa ahora. Para mayor ironía, la mujer, su esposa, se llama Lidia. O sea, como los toros de Lidia. Ya. Me pareció uno de los casos más curiosos y además cómo se refiere a su familia, cómo se refiere al toro, cómo se refiere a lo que hace. Tanto es el desafío y la pasión que este hombre tiene por lo que hace, que sin un ojo se paró contra los consejos de todos los especialistas de los médicos, porque eso obviamente no vas a calcular lo mismo con un solo ojo, se paró a enfrentar y así vino a Lima a participar en la corrida, ¿no? Como te digo... ¿Y tú lo conociste? ¿Hablaste con él? ¿Es un sádico, un psicópata? No me dio la impresión... ¿Cuántos toros habrá matado él? No me dio la impresión para nada de ser un sádico ni un psicópata. Me dio la impresión de un hombre envuelto en la propia épica del acto al que se dedica, de la profesión a la que se dedica. Y es lo mismo, la misma sensación que he tenido cuando he entrevistado de repente a Joaquín Galdós o a Andrés Rocarrey, ¿no? Ellos están totalmente convencidos de lo que hacen, están dentro de la misma épica ya construida del toro, te dicen, e incluso con sinceridad, que aman al toro, que tienen devoción y respeto por él, pero por supuesto si se encuentran frente a frente en una plaza un domingo en la tarde, seguramente cortarán el rabo, cortarán oreja o lo matarán sin ninguna piedad, ¿no? Esas son las mayores paradojas del asunto. ¿Tú qué opinas de eso? De este tipo de personaje, el pirata, por ejemplo, sin un ojo, ha seguido entrando a torear, se ha retirado feliz, nunca se arrepintió, digamos, de haber matado un toro. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué opino? Bueno, me parece interesante lo que han estado hablando porque veo que la idea que tienen de sádico violento es sádico violento hacia las personas. Obviamente las personas con las que ha conversado Ricardo no le van a hacer un daño a él, ¿no? Van a tratar bien a su familia, o sea, como tú dices, otros animales los van a tratar bien, los van a cuidar. Sin embargo, siguen discriminando a los toros, ¿no? O sea, por más que digan que los aman, etcétera, aquí siguen perpetrando la injusticia, la crueldad y sí, sadismo, pero obviamente no es sadismo hacia las personas. O sea, yo me podría sentar con él y tener la certeza de que no me va a hacer un daño a mí. Pero ¿qué pasa cuando está frente al toro? ¿No? Es una historia completamente diferente, ¿no? Y justamente hablando de esto, hay lo que se llama disonancia cognitiva, ¿no? Que para ciertos puntos hacemos una conexión, ¿no? Esto está mal y no lo haría jamás con mi familia. Sin embargo, cuando se trata del toro o otros animales, nada me detiene. Pero los toros no son tu familia. Yo no he dicho que lo sean. Yo te estoy hablando de que hay situaciones en las cuales aceptan ciertos el respeto, valores, pero cuando se trata de otros grupos, en ese caso animales, ¿no? La historia cambia completamente, ¿no? No te digo que tienen que ser tu familia, pero tenemos que entender que se trata de individuos. Los animales no son cosas, los animales no son algo, ¿no? Los animales sienten, los animales se expresan, ¿no? Y también tienen derechos y estamos progresando poco a poco, ¿no? Para protegerlos un poco más. Ahora, esa disociación de la que habla Ángela no se da solamente en ese tema. En cuántas otras cosas vemos que hay gente que se llena la boca diciendo que es provida, pero a la hora de comportarse frente a otras personas no tiene actitud de una persona provida para nada, sino están llenas de odio. O vamos a luchar contra los corruptos y defienden un montón de corruptos en la política. O sea, hay varias aristas en las que esa situación de disociar lo que tú crees que eres con lo que realmente haces se da. No solamente a juicio de lo que dice Ángela en los toros.
Yo no lo sé, como te digo, ha sido un desafío a mi propia tolerancia conversar con ellos, tratar de entender sus motivaciones, pero sí, yo no he tenido la sensación de que hablara con psicópatas ni criminales para nada. O sea, ustedes como defensores de los animales practican la cultura de la cancelación, digamos, contra aquellos a quienes les gustan los toros. Para ustedes son personas sádicas, que no tratan bien a los animales, etcétera. A ver, la cultura de la cancelación. Lo que queremos es que las personas cambien. Nosotros no queremos que simplemente se les excluya de todo. O sea, si hay un torero que se arrepiente y deja de hacerlo, me parece genial, ¿no? La idea es conversar con las personas, lograr un cambio, no simplemente decirle a la gente, ¿sabes qué? Tú no estás de acuerdo conmigo, entonces muérete, ¿no? Cosas así, ¿no? O sea, yo te digo, más allá de los toros, como te hablaba antes, tal vez has escuchado la palabra veganismo, ¿no? Somos activistas veganos, ¿no? Por eso te mencionaba el antiespecismo, y la idea es educar a las personas, ¿no? La idea es educar, apoyar proyectos que sean para el bien de los animales, que generen un cambio. Entonces, no sé exactamente cuando tú me dices cultura de cancelación, ¿qué es lo que estás entendiendo? Cuando tú no piensas como yo, eres incorrecto. Por ejemplo, dices que los que creen en los toros o los que comen carne deberían arrepentirse. Bueno, arrepentirse, lo más importante es cambiar, ¿no? Entender primero que nada por qué esto está mal, porque si no entiendes esto, si no tienes una razón, no lo vas a hacer, ¿no? No se trata de ir señalando por ahí, ¿sabes qué? Simplemente tú eres malo y punto. O sea, tiene que haber una conversación de por medio, tiene que entenderse por qué se hace y luego apoyar a las personas para que lo hagan, ¿no? Definitivamente, igual que otras prácticas que sean discriminatorias, no vamos a decir que es correcto, pero tampoco vamos a dejar de tener contacto con todo el mundo, ¿no? Yo estoy aquí sentada con ustedes conversando, ¿no? Así es, así es, así es. Hay una tendencia en contra de las corridas de toros en el mundo, tanto así que en México se ha avanzado mucho contra las corridas de toro y lo mismo en España, incluso se cerraron algunas plazas. Sin embargo, yo siento que hay un resurgimiento de las corridas de toro. Por ejemplo, hablemos de Andrés Rocarrey. Él prácticamente es una estrella en España, llena plazas, lo cargan en hombros. ¿Por qué? Porque a pesar de que se ha avanzado mucho en la protección de los animales, etcétera, la gente continúa manteniendo esta tradición. Andrés Rocarrey llena plazas. Podemos poner algunas imágenes de él, por ejemplo. ¿Qué está pasando ahí? Siento que hay varios factores que se encuentran ahí. Uno, no es muy usual que un chico latinoamericano vaya a España, que es el lugar por excelencia de la tauromaquia, y triunfe. Así es. Dos, no solamente ha triunfado, se ha convertido probablemente en el mejor torero del mundo. Si no, está por lo menos en el top 5. ¿Por qué? Tres es joven y es muy osado. Entre los amigos entendidos que tengo, con los cuales he tenido varias veces este tipo de conversaciones, siempre lo que más destacan del estilo de Andrés Rocarrey es su osadía, lo mandado que es a arriesgarse a enfrentar al toro con determinados movimientos y situaciones que lo exponen más, pero que al mismo tiempo hacen que luzca más su estilo de toreo. Yo sé que para los animalistas, los que están viendo esto, deben horrorizarse de que uno hable al detalle de este tipo de cosas, pero es necesario describirlo, ¿no? Hay ciertos movimientos, ciertas posturas, ciertas cosas en el estilo, que no solamente ir y atacar a un toro violentamente. Esos chicos se preparan durante años, aprenden muchísimo determinados movimientos, preparan su cuerpo atléticamente para poder enfrentarse al animal. Y en ese estilo, como guardando las distancias, por supuesto, como Mohamed Ali tenía su propio estilo de bailar sobre su sitio, de hacer giros para boxear, Andrés Rocarrey tiene un estilo propio bastante definido para torear, y además se ha ganado el respeto de personalidades como hemos hablado, Sabina Calamaro o Vargas Llosa, ¿no? Tenemos un video de Andrés Rocarrey que le hizo Jaime Bedoya hace poco cuando él fue a España. Y mientras lo busca Betsy, me avisas cuando ya lo tengas listo. Quisiera tu opinión sobre este personaje. Es un chico joven, es peruano y está haciendo resurgir las corridas de toro que ya estaban siendo consideradas aburridas. ¿A ti qué te parece él? ¿Qué me parece? Bueno, me parece que está siendo totalmente injusto con los animales, ¿no? Puede ser que tenga mucha habilidad, como comenta Ricardo, sin embargo, eso no quita que lo que está haciendo es causar un daño, ¿no? Yo entiendo que hay admiración de las personas, porque obviamente la mayoría de las personas no se ha puesto a cuestionar y a reflexionar realmente si el toro merece o no respeto. O sea, entiendo lo que está pasando, pero eso no quiere decir que lo comparta, ¿no? Entiendo las razones por las cuales pasa, pero eso no quiere decir que lo acepte y diga que es ético, ¿no? Yo puedo entender que hay muchas cosas que
causen admiración a las personas, no mencionar su estilo, etc., qué sé yo, pero nuevamente, ¿no? La atención se está desviando de las víctimas. Y es por eso que esto llega a causar dimensión, porque simplemente no se piensa de quién está siendo dañado, ¿no? Y cuando estas cosas pasan, pues es fácil que se genere pues hasta, bueno, grupos que lo admiran, fanáticos, qué sé yo, que se logre pues tener ingresos, etcétera, porque no se está considerando al toro, ¿no? Es simple en realidad para mí, ¿no? No veo que sea algo tan complicado porque veo que pasa con muchas cosas en realidad. Ahora, esta especie de resurrección que se vive frente al cierre de algunas plazas de toros y las prohibiciones en algunas ciudades de España, por ejemplo, también se da porque han parado casi todo durante 2 años con la pandemia, ¿no? Y justamente hace un rato hablábamos de todo el movimiento laboral y profesional que hay alrededor de los toros. Entonces, son personas, trabajadores con distintos tipos de ingresos, distintos niveles de ingresos, que han estado parados durante 2 años. Así es. Entonces, me parece que una actividad como en otras que ha estado tenida muy aparte de lo que podamos sentir por los animalitos, hay actividades que después de 2 años de casi paralizadas, pues tienen que salir con todo, ¿no? Prácticamente como lo que estamos viendo, que vienen artistas a cada rato, vienen conciertos y se está reactivando la industria de los conciertos. Bueno, también creo que hay una reactivación fuerte en la industria taurina por esa pausa obligada, ¿no? Claro, y es una actividad económica importante que no deberíamos despreciar si amemos o no amemos a los toros. Andrés Rocarrey, él es de una familia limeña muy conocida. ¿Qué representa para los limeños Andrés Rocarrey? Mira, no podría decirte para los limeños en general, porque igual al hablar de toros estamos hablando simplemente de una minoría, de un público más pequeño que no es pues el público que ve fútbol o básquet de repente, ¿no? Para nada, es un público mucho más pequeño el taurino, pero fiel, ortodoxo en muchas cosas de sus tradiciones y absolutamente fiel. Dentro de ese público taurino, yo creo que es Andrés Rocarrey es indudablemente uno de los mayores rockstar, como tú lo has dicho, del toro de los últimos tiempos, y alguien que está ayudando a que un poco se renueve la repitamos, antes de seguir hablando de él, repitamos ese video si tuviera audio, porque son imágenes de Somos, de una entrevista que le hizo Jaime Bac. ¿Tiene audio? ¿Tiene audio? No. Feliz, es verdad que se transmite felicidad, y cuando estás triste o estás pasando un momento malo, el traje de luces es como transparente, ¿no? Y se te ve. Fíjate, he pasado más miedo los días que no he estado. Eres humano y de 80 corridas no puedes estar las 80 al 100% mentalmente, ¿no? Físicamente sí, te preparas, llegas a la corrida, pero mentalmente muchas veces en 80 tardes hay algunas que tienes que superar a base de esa preparación que hay detrás, ¿no? Y ese día, por A, B o C, te has levantado con un miedo que piensas que un toro te va a matar. Qué fuerte sentimiento ese, ¿no? Qué difícil ser la mamá de Andrés Rocarrey, ¿no? Porque cada vez que su hijo salta a la arena, está arriesgando la vida. Sí, arriesga su vida y claro, o sea, no solamente arriesga la suya, ¿no? También arriesga la vida de otras personas que están alrededor. Pero igual, o sea, alguien puede admirar y decirlo, bueno, qué valiente, qué sé yo, pero eso no quita que aquí se está lastimando al toro, ¿no? Y algo que veo que están repitiendo bastante es el hecho de los trabajos, ¿no? Que no se debe despreciar, que generan muchos ingresos, que hay muchas personas que trabajan de esto, de distintos niveles sociales, como mencionabas, ¿no? Y entonces ante esto hay algo que también deberíamos pensar, ¿no? Yo y otras personas hablamos de la abolición de la tauromaquia. Entonces cuando las personas escuchan esto dicen, entonces ¿qué va a pasar con esas personas? ¿No es cierto? A quienes se dedican a esto, ¿qué vamos a hacer con ellos? Bueno, pensemos en esto. A lo largo de la historia humana han habido avances y han habido situaciones en las cuales la humanidad se ha tenido que adaptar. O sea, pensemos por ejemplo en la aparición de la imprenta. Nadie dijo no dejemos de escribir libros a mano porque perdón, al revés. No dijeron no dejemos la imprenta porque hay personas que se van a quedar sin trabajo. Pensemos hoy en día en el plástico, ¿no? No estamos pensando, mira, hay gente que se va a quedar sin trabajo si deja de vender plástico, ¿no? Estamos pensando en el daño que se hace y la necesidad de una transición, ¿no? Igualmente con lo que es la corrida de toros y la abolición, estas personas van a encontrar, ¿no?, otras formas de generar ingresos, como ha pasado con muchísimas cosas. Si hablamos de que el ser humano tiene inteligencia, tiene solidaridad, entonces en este caso también se tiene que aplicar, ¿no? Y como te digo, o sea, ha pasado a lo largo de la historia.
y tiene que seguir pasando para que nosotros avancemos. Si decimos que somos seres humanos, si decimos que somos seres reflexivos, que tenemos empatía, que podemos reconocer lo que está sucediendo, hacer, bueno, cuestionarnos, avanzar y progresar, entonces este es un paso necesario. Bueno, vamos a hablar de empatía tras la pausa, porque ustedes también tienen sus cosas un poco extrañas, por así decirlo, porque hace unas semanas había una corrida de toros en Colombia, ¿ya? Y había un estrado muy grande, y el estrado se vino abajo, y hubo varios muertos. Tras la pausa yo te voy a contar algunos comentarios que leí que me dejaron pasmada sobre la frialdad y la crueldad con la que opinan sobre los muertos. O sea, tienen más pena de un toro que de un niño aplastado por una tribuna. Nosotros vamos a la pausa, pero te voy a leer la pregunta nuevamente para que usted participe. ¿Está de acuerdo con el regreso de las corridas de toros? Y el título de nuestro programa es tradición o maltrato animal. Nosotros volvemos con más tras la pausa. Cuando estás feliz es verdad que se transmite felicidad, y cuando estás triste o estás pasando un momento malo, el traje de luces es como transparente, ¿no? Y se te ve. Fíjate, he pasado más miedo los días que no he estado. Eres humano y de 80 corridas no puedes estar las 80 al 100% mentalmente, ¿no? Físicamente sí, te preparas, llegas a la corrida, pero mentalmente muchas veces en 80 tardes hay algunas que tienes que superar a base de esa preparación que hay detrás, ¿no? Y ese día, por A, B o C, te has levantado con un miedo que piensas que un toro te va a matar. Antes del corte hablábamos de Andrés Rocarrey, quien es un ídolo en España y viene a Acho este año, Acho 2022, en octubre. Y también comentaba con Ángela algunas cosas que a mí me habían impresionado en las redes sociales de este grupo de personas que asistía a una corrida de toros y el estrado se cae y murieron muchos. Entonces yo leí en los comentarios, decía, ¿y cómo está el toro? Bien hecho, por asistir a este tipo de espectáculo, bien hecho, que se mueran. Pero una cosa que me impresionó mucho más fue que hace algunos años vi a un niño que tenía cáncer y su sueño era ir a una corrida de toros. Y él tenía cáncer terminal y entonces pone la foto del niño mirando la corrida de toros y le cayó un hate terrible. Dice, bien hecho, que te mueras de cáncer porque a ti te gusta ver a los toros morir. Entonces, tú dices que los toros somos igual que los animales. ¿Qué opinas de este tipo de gente que habla así contra los seres humanos, valorando más la vida de un toro, de una bestia? Claro, bueno, primero que nada, entender que la gente pues tiene muchas pasiones, ¿no? Y estas cosas, con esos comentarios que has dicho, no solamente pasan del lado de los animalistas, sino los toreros también. Yo he visto no solamente comentarios terribles, sino también acciones en contra de personas que van a protestar. Y por otro lado, que regresando al tema de los comentarios, ¿no? Eso. Pues hay personas que se frustran, ven que las cosas no cambian y entonces se desahogan, ¿no? En las redes, en este caso. Esto pero eso no está quiere bien. decir... Ah, yo no he dicho que esté bien. Ángela, No he dicho que esté bien para no podemos nada, equiparar, o sea, ahí sí, no transo. No claro, podemos, pero no podemos si equiparar me la vida de un animal terminar. con la vida de un ser humano, por favor. Bueno, yo no he hablado de Te equiparar, dejo. claro. Perdón. O sea, sí, entiendo. No he estado diciendo en ningún momento que estén bien que lo hayan hecho. He simplemente explicado por qué pasan estas cosas. Definitivamente no estoy de acuerdo con la forma en que trataron al niño. No hubo nada de tino. No, este niño también tiene razones por las cuales admira esto. No tuvo una educación con empatía hacia los animales. Entonces, para evitar que los niños tengan estas ideas que en realidad son disociaciones, como tú decías antes también, ¿no? En la que pues tal vez sí puede haber un perro, pero no un toro. Ahí entra el lado de la educación. El niño, por decirlo así, es una víctima de lo que se está inculcando, el especismo. Entonces, no defiendo tampoco los comentarios que han hecho. Entiendo por qué pasa, eso no quiere decir aceptarlo, pero también entendamos que esto no quiere decir que vayan a asesinar a alguien realmente.
¿no? Yo creo que estas personas se han dejado llevar, han comentado. Sin embargo, por ejemplo, las personas que apoyan la tauromaquia, que están involucradas, no solamente hacen comentarios terribles, también expresando que los animalistas o cualquier defensor de los animales se mueran, también cuando han habido protestas. Y lo hemos visto también, seguramente ustedes también, cuando van al ruedo y se ponen ahí pacíficamente, los golpean. Hay mujeres que les han quitado la ropa, las han manoseado, las han escupido. He conocido amigos que han ido por primera vez a una protesta pacífica y los han pateado, los han golpeado, etcétera, ¿no? O sea, Me acuerdo que eso pasó en Hacho hace algunos años. Claro, ¿no? Y pasa pues en muchos lugares. Entonces, por un lado, hay cosas que la gente dice sin pensarlo, ¿no? Sin pensarlo. Pero, claro, sin pensarlo bien, se dejan llevar. Yo no, ni pensando ni sin pensarlo pondría ese tipo de cosas contra alguien. No le desearía la muerte a nadie, por lo que piensa, porque le gusta. Claro, pero si tú abres tu Facebook te vas a dar cuenta que no solamente pasa en los toros, o sea, hay un montón de temas también humanos en los que la gente se expresa de forma terrible, ¿no? Entonces no es una situación en realidad que sea los animalistas, los defensores de los animales. Pero hay una corriente muy fuerte de defensa de los animales que sale ya de lo racional. Porque o bien equiparas a los animales con los seres humanos o valoras mucho más a tu perro, mucho más a tu toro, mucho más a tu gato que a un niño. Bueno, en equiparar, lo que te dije antes, ¿no? Estamos hablando de lo fundamental, lo esencial, ¿no? Los derechos que tenemos, que obviamente se van a basar en nuestras necesidades, ¿no? Sí veo que a veces hay una molestia, ¿no? Hasta una indignación cuando alguien habla de derechos humanos, perdón, de derechos animales. Hay gente que dice están humanizando a los animales, pero en realidad no, solamente le estamos devolviendo lo que merecen, ¿no? Lo que en realidad siempre tuvieron. Sí, volviendo al tema, ¿no? O sea, lo que estabas comentando, no creo que debamos generalizar, ¿no? Y por un lado están las palabras y por otro lado están las acciones, que es lo que pesa más, ¿no? Como te contaba, en realidad, por ambos lados, ok, pueden estar hablando de formas que consideramos terribles, pero aquí, ¿quién está realmente asesinando? Pues al toro, ¿no? Ahora, si hay personas que defienden a los animales y les hagan daño a los seres humanos, no es algo que defienda. Se asesina a los toros en el macho. Es un asesinato, se podría decir asesinato. A ver. Qué paradójico esto, ¿no? Porque mientras hay gente que le llama arte, cultura, tradición, para otros es asesinato. Justo comentábamos en la pausa que sí tenía cierto sentido el hecho de que con la evolución de los seres humanos y el progreso hay oficios que se van quedando de lado y esto se va renovando, y eso podría ser lo que tarde o temprano pasara con aquellos especialistas quienes trabajan alrededor del mundo de los toros, ¿no? Pero si te das cuenta que mientras hay una gente que protesta, yo defiendo que está perfectamente bien que protesten y que muestren su descontento de manera pacífica contra los toros, al frente hay gente que todavía considera que es una fiesta alrededor de que haya 1000, 2000 personas, y considera una fiesta en un lugar en el que todo el mundo va a aplaudir y va a disfrutar que se mate a un animalito. Es muy curioso, es muy paradójico, y me parece que es bien difícil que las dos posiciones encuentren puntos en común, a menos que sean, no sé, no matar al toro, no sé. ¿Pero qué hacemos? A ver, define una posición. A ver, yo quisiera que tú definieras una posición. ¿Se acaba o no se acaba la corrida de toros? ¿Qué hacemos? Yo creo que como muchas otras cosas que han sucedido en la historia de la humanidad, creo que tarde o temprano las corridas de toros se van a acabar en todos lados. Creo que se van a tener que ir adaptando a los nuevos tiempos. De repente la raza del toro de Lidia desaparece. Yo no me imagino que dentro de 50, 60, 100 años sigan haciendo la Plaza de Hacho una fiesta de domingos para ir a ver cómo hacen que dé un torito de vueltas para matarlo, por más que le digan arte, por más que le digan cultura, por más que le digan tradición. Porque creo que con la evolución y el progreso, un montón de cuestiones que hace 1000 años eran consideradas cultura, arte, tradición, ya no son consideradas así, ¿no? La historia lo dice. Pero la evolución y el progreso no necesariamente trae cosas buenas a la humanidad, ¿no? Los que creen en los toros quieren mantener esa tradición. ¿Por qué tendría que ser mala para ellos? Claro, o sea, estamos hablando, como te dije, es que no nos estamos enfocando en lo que sea bueno para ellos, nos estamos enfocando en lo que sea ético, ¿no? Y nuevamente, pues como mencionó Ricardo, como mencioné yo, estas personas pueden cambiar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ok, como se vio, por ejemplo, en la Plaza de Hacho, que se transformó en un lugar para ayudar a las personas, la casa de todos por un tiempo, ¿no? Lamentablemente, pues ya no lo es. También se puede hacer. También he estado leyendo acerca de tú debes saber el nombre, ¿no? Dehesas, si las estoy diciendo bien. ¿Cuáles son? Dehesas, que son lugares donde mantienen a los toros de lidia. Ajá. Bueno, que dicen que claro, que son lugares naturales, que es su hábitat, etcétera, ¿no? Y sin embargo hay estudios que demuestran que en realidad estos son lugares que han sido creados por el ser humano, ¿no?
las personas taurinas defienden que no, el toro de lidia pues tiene que seguir existiendo, no se puede extinguir, como decías tú, ¿no? Que estos lugares pues naturales, entre comillas, deberían seguir, pero hay estudios que ya demuestran que en realidad los animales salvajes en realidad prosperan mejor en lugares que no son estas dehesas porque han sido ya manipulados. También se ha dado la propuesta de que estos lugares se transformen en parques nacionales, ¿no? Y hay otras formas de generar ingresos, pues se puede hablar más sobre el toro, ver cuestiones educativas, otro tipo de actividades como de ir, de conocerlos, y les quiero contar un poco de lo que se llaman santuarios, ¿no? Santuarios de animales, donde hay animales que son rescatados de la industrias de explotación animal, y ahí se ve en realidad quiénes son los animales, porque cuando viven en granjas, en centros de explotación, en realidad no se les da la oportunidad de desarrollarse como deben, ¿no? Y estos son lugares muy importantes dentro de nuestro activismo, porque aquí podemos ver cómo viven en realidad. O sea, ya sabrán también que los animales que las personas, que los seres humanos usan, no llegan a vivir sus vidas plenamente, ¿no? Generalmente es un tercio de su vida o menos, ¿no? Y hay digamos, muchos sesgos acerca de sus vidas, hay muchas malinterpretaciones. Entonces los santuarios son lugares muy importantes y se podría llevar a los toros también a santuarios, ¿no? No hay necesidad de seguir reproduciéndolos. En realidad el ser humano es quien decide, ¿no? Tú propones que se castren a los toros de lidia para que ya no se reproduzcan. Sí, y como se hace también con muchos otros animales, porque en realidad son animales que han salido de la domesticación, ¿no? O sea, ¿para qué seguir reproduciéndolos? Ya deben saber que hay una sobrepoblación en realidad de animales considerados de granja, o sea, hay hasta más animales que las personas consumen que otros animales que son pues salvajes, ¿no? Estamos creando un gran desbalance también en este sentido. O sea, yo he escuchado a alguno de los toreros con los que he conversado, me ha dicho, el toro vive para morir. O sea, que la frase es que no, que el toro tiene una vida, una preparación, que incluye un engorde, varios años hasta que llega su consagración, que es ese domingo en el que es elegido para ir a morir a la plaza, que supongo que no sé, es lo mismo que le pasó a Espartaco cuando fue a pelearse frente al Coliseo Romano, ¿no? Supuestamente es el momento de apoteosis máxima de tu vida, pero es al mismo tiempo el momento de tu muerte. claro, Escuchaba a un taurino que estos animales, estos toros que son utilizados para las corridas, son los que tienen la mejor vida que los otros toros que son sacrificados para comer, hacer un bistec, porque los tratan súper bien. Y claro, tienen una muerte bastante trágica. ¿A ti qué te han contado de eso? A mí me han contado lo mismo, pero sin embargo, imaginemos que esto sea cierto. Por darle mejores condiciones a los toros, ¿en realidad esto justifica que se quiten sus vidas? ¿O se está haciendo esto para justificar que se les quite las vidas? ¿No? O sea, hay que ver en realidad cuál es el discurso real detrás de esto, ¿no? También hay una idea de limpiar conciencias, como se hace con el consumo de animales, ¿no? Que te dicen, bueno, estos animales en realidad les damos mucho espacio, les damos la mejor comida, entonces por eso tengo el derecho de quitarles la vida y comerlos, ¿no? Cuando en realidad es injusto, el animal quiere seguir viviendo, y voy a seguir insistiendo en esto, porque los animales valoran sus vidas, ¿no? Aunque piensen de manera distinta a nosotros, no seamos tan complejos, esto es algo básico. Entonces, como ya sabemos, ¿no? Hay estas cosas que se dicen y se aplican a veces solamente a los seres humanos cuando nos conviene, ¿no? Cosas como, por ejemplo, vive y deja vivir, ¿no? Una jaula de oro siempre sigue siendo una jaula de oro, pero luego llegamos a los animales y la cosa cambia completamente, ¿no? Y está demostrado que en realidad podemos vivir sin usar a los animales, que tiene que haber un proceso, ¿no? Como lo que hablábamos antes, de hecho que sí, ¿no? Pero seguir insistiendo en ideas y prácticas que están atentando contra los derechos de otros, me parece nefasto, la verdad. Los padres que son taurinos deberían llevar a sus hijos a Hacho. ¿Cuál será el efecto en un niño de ver una corrida de toros? Ya la ONU se ha pronunciado sobre eso. Ha dicho que los niños no deberían ir a Hacho. ¿Tú qué opinas? Yo supongo que es una decisión que depende de cada familia, ¿no? Es algo que no lo define la ONU. Es algo que por supuesto yo no lo haría. Entiendo que la ONU pueda dar un consejo en general, como se pueden dar consejos sobre muchísimas cosas, de acuerdo a los organismos pertinentes y correspondientes. Pero yo supongo que al final igual va a ser una decisión de cada familia, ¿no? ¿Cuál sería el efecto de un niño de 10 años que ve a Andrés Rocarrey en la plaza de Hachos, enfrentándose él con sus 60 kilos a un toro de 500 kilos, sin tenerle miedo, poniéndole el pecho, digamos? Mira, ¿Cuál sería el efecto en la cabeza de un niño? A ver, ensaya una teoría. Pueden pasar cosas como que pueden pasar dos cosas totalmente distintas, ¿no? Que al niño le dé mucho miedo, se aterre, llore y que ya
quiera salir y no estar ahí y no seguir viendo eso, cerrar los ojos, como también puede verlo como una aventura, como si fuera una película, como si fuera un héroe de acción y empezar a admirarlo, construir un héroe ahí de los toros con él. Porque los papás los ponen frente a la computadora a matar también, juegos de asesinato. ¿No? Sí, pero siempre va a ser diferente, pues Sí, ¿no? poner disparos y disparar con un control remoto que ver la sangre del toro ahí en la arena, ¿no? Y además, por ejemplo, esto me regresa a la historia del Pirata Padilla. Él tenía 2 niños chicos y me decía que uno lo iba a ver siempre a los toros y el otro no podía. ¿Ya? No podía. Una iba y aplaudía y estaba todo el tiempo viendo a su papá, que ha salido bastante golpeado en varias corridas, y el otro se quedó en su casa y no sabía nada hasta que él volvía. Entonces, dentro de la familia de un torero ya hay división y ya hay posiciones distintas. Él no lo obligaba al que no iba a que lo vaya a ver. Entonces me imagino cómo será en familia. Supongo que va a depender siempre de la tradición, de cómo se ha educado. Y aún así, seguramente que hay muchos chicos que son hijos de familias taurinas y que no les gustan y que no siguen la tradición, ¿no? Siempre va a depender un poco de la educación que tengas complementaria alrededor de eso. Claro, está la educación, está la personalidad. Por ejemplo, también se habla de las neuronas espejo, que hay personas que tienen más de este tipo de neuronas y es más fácil para ellos y ellas tener empatía, ¿no? Tanto hacia personas como animales. Pero lo que hablabas de la educación, ¿no? Hay personas que son más sensibles de por sí, pero aunque no sean tan sensibles, tiene que haber esta parte de inculcarles, ¿no? Lo que es correcto, lo que no es correcto. Yo pude haber tal vez en algún momento disfrutado, ¿no? De las corridas o otras actividades pues, en las que se involucran animales, pero luego, ¿no? Leyendo, cuestionándote, conversando, te das cuenta, ¿no? Que hay un efecto negativo hacia alguien, entonces es necesario pararlo. Ángela, tú dices, yo pude haber disfrutado. Claro. ¿Tú alguna vez has disfrutado, has ido a ver corridas de toros? ¿Por qué cambiaste tus conceptos acerca? No. A ver, ¿por qué cambiaste tus conceptos acerca de los animales? Ok, en general. A ver, cuéntanos sobre los ese cambio animales. que hubo en Claro. ti. ¿Por qué cambié? Porque, bueno, creo que fue en un momento en mi vida en que estaba reflexionando sobre muchas cosas. No era adolescente, en el colegio me hablaban de filosofía, del hecho de ser responsables con nuestros actos, ¿no? El hecho de ser humanos y qué implica esto, ¿no? ¿Qué nos hace pues, realmente humanos, ¿no? El reflexionar, el cuestionar, el mejorar, ¿no? Entonces llegué de casualidad a las ideas del veganismo y me puse a leerlo porque no lo entendía primero. No lo entendía y decía... ¿Qué es lo que estas personas quieren conseguir? ¿Por qué está mal consumir huevos, leche? ¿No? ¿Cómo es que vamos a estar en contra de la experimentación animal si es algo que yo pensaba que era muy necesario, no había alternativas? Y bueno, de la curiosidad que tenía como adolescente seguí leyendo y leyendo, encontré muchos argumentos, vi que esto es algo que no era pues moderno, ¿no? O sea, la palabra veganismo es de 1944, ya habían personas que habían empezado esto, entonces dije, si hay personas que lo han podido hacer, si han podido responder mis preguntas, si he entendido que seguir usando animales en realidad está afectando a alguien, es en realidad ejercer mi poder, mi privilegio como ser humano, ¿no? Porque sabemos que poder hacer algo no significa deber hacerlo, ¿no? Entonces, ¿por qué no cambiar? Y en realidad, cuando inicié, no sabía qué iba a pasar, no sabía si me iba a mantener en esto, ¿no? Dije, bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Y seguí aprendiendo y me mantuve hasta el día de hoy, ¿no? Y me di cuenta que en realidad es importante seguir hablando sobre esto para que más personas también cambien. Y respecto a la tolerancia o a la intolerancia con este tipo de cosas, ¿qué va a pasar cada domingo de octubre cuando ya comience Acho y un mar de gente empiece a ir a estas graderías, digamos, con su familia, etcétera? ¿Ustedes se van a oponer? ¿Qué va a pasar? Bueno, yo no formo parte de la coordinadora antitaurina, pero sí apoyo los eventos. Lo que te puedo adelantar, por decirlo así, es que definitivamente van a haber más manifestaciones, están habiendo banderazos, se están programando protestas, se están programando también seguir hablando más sobre el tema, ¿no? Entrar a más espacios así como este. Te agradezco mucho que me den el espacio, ¿no? Y tratar de, bueno, mis compañeros que están un poco más metidos en lo que es específicamente la parte antitaurina, ¿no? Porque lo mío es un poco más general, también van a intentar seguir hablando con personajes pues, políticos, ¿no? Tratar de ver qué cambios se pueden hacer, ¿no? Pero viajen a provincia también, pues. Ahí también hay un montón de corridas de toros. Con un poquito, bueno. No, yo tengo... Si a ti, Ricardo, te invitan este año a Acho, ¿vas a ir? ¿O te da miedo el que dirán? No, por el que dirán, imagínate cuántas cosas hubiera dejado de hacer en mi vida.
No, como te digo, yo estuve sentado ahí, empecé a mirar. Yo nunca he ido. ¿Qué se siente estando ahí? ¿Estás Mira. solo o en sombra en primer lugar? En sombra, alrededor de la plaza, bueno, los taurinos, los que van siempre lo saben, demás. Hay también todo un movimiento, hay un movimiento de vendedores, hay un movimiento de las casitas que están al lado de la entrada de Hacho, de señoras que venden anticucho, que venden pancita, que venden rache, que venden un montón de cosas. Hay humo, hay música de origen español, hay música criolla, hay unos locales más allá donde se van a conversar y a debatir un poco sobre toros, y a Hasta de celebrar. política se habla. Y hasta de política, sin Ay, ninguna de duda. todo. Están los tunos dando vuelta por ahí, también tocando cosecitos en la parte de afuera, en los alrededores. Sí, por fuera se vive de esa manera, ¿no? Cuando yo he ido alguna otra vez, me he quedado con algún amigo, he entrado a tomar fotos, algún amigo fotógrafo, me he quedado por afuera, de repente con mi chica dando vueltas por ahí, comiendo unos anticuchos, porque yo sí como carne, por eso que tampoco siento que me pueda poner completamente en ser antitaurino desde el punto de vista de que soy un hombre carnívoro. Anticuchos es el corazón. Además, entonces, sí, por eso te digo, mientras hay un lado en esta línea divisoria de la puerta por acá que me frena porque sí, pues no me di cuenta que no tenía tolerancia a la violencia que yo pensé que podía contemplar por más minutos para ver qué podía admirar de eso. Por el otro lado hay alegría, hay fiesta y hay gente ganándose la vida también. Vamos a leer el resultado de la votación de esta noche. Y después de la pausa, tú me vas a contestar que si te invitan, a ver si vas a ir este año, Hacho. Porque no me has contestado. A ver, ¿qué dice? ¿Está de acuerdo con el regreso de las corridas de toros? Sí, 553 personas. No, 1.180 personas. Tenemos un público que no le gusta mucho las corridas de toros, pero es más de la mitad. Esos son los resultados de nuestra votación. Vámonos a la pausa y volvemos con esta interesantísima discusión. Colega Ricardo Hinojosa, me has hecho una media Verónica cuando te he preguntado si es que te dan tu entrada para Hacho, vas a ir o no este año. Yo creo que lo más sincero de mi parte sería dejar que alguien que sí va a disfrutar la fiesta por adentro vaya y use esa entrada. Y yo probablemente quedarme afuera escuchando música, comiendo anticuchos y esperando que salgan algunos amigos para conversar con ellos, ¿no? ¿Tienes hijos? No. Porque de repente ahora son los niños los que se oponen a esto y le dicen, papá, no vayas, mamá, no vayas. Porque yo quise traer a Max Hernández, al psicoanalista. Voy a hacer una infidencia porque él sabe mucho de tauromaquia, pero me dijo, Jessica, ya no me quiero meter en esta discusión, porque mis nietos no quieren saber nada de los toros. Eso es generacional, ¿no? Los chicos ya no quieren saber nada de los toros. Claro, es que se está hablando más del tema, ¿no? Se está dando a conocer más sobre las razones por las cuales debemos respetar a los animales, ¿no? Hay más información alrededor, las personas ven cambios en otros lugares, ahora que hablan de países que han también abolido la tauromaquia, ¿no? Cada vez están aumentando más. Ay, si me permites un momento, ahora Dale. que me hablabas de que nos vayamos a provincia, quiero también hacer la invitación a que nos apoyen de las maneras que puedan, que deseen, ¿no? Estamos en la coordinadora antitaurina, ¿no? Y también se pueden comunicar con la acción antiespecista, así que con esta invitación seguramente vamos a poder ir a provincias, lo que Jessica también quiere que pase y nosotros también. Yo no tengo tiempo pero bueno, seguimos de cerca qué pasa, ¿no? Porque Claro. no solo oponerse a Hacho, lo de los toros está súper arraigado en lo más profundo del Perú. Y sobre todo pienso que debe haber tolerancia. Si hay gente que le gusta a los toros, pues que vaya. Y si hay gente que no le gusta, siguen con su lucha. Esta mesa lo demuestra así. Cada uno tiene sus argumentos y escuchamos a todos, ¿no es cierto? ¿Tú qué opinas de la tolerancia? Ya para ir cerrando. Bueno, Con estas Sí, cosas. pues yo mira, como decíamos hace un momento, si tú me decías si se iba a acabar o no, yo creo que a la larga, A la larga. dentro de poco, se va a terminar acabando, Así es. como muchas otras tradiciones, incluso más sanguinarias, y que incluyen seres humanos que se han ido terminando en la historia de la humanidad para llegar a ciertos puntos de evolución, ¿no? Ahora, nunca voy a estar de acuerdo con la gente que ve una cornada contra un torero y lo celebra, lo festeja, me parece absurdo, porque te estás quejando de gente sanguinaria y tú estás actuando como un sanguinario celebrar eso, ¿no? Eso es parte de la intolerancia, pero el hecho de que, así como hay gente que todavía va a tener tiempo de ir a disfrutar los toros, también me parece que está bien que vaya gente y pacíficamente muestre su desacuerdo con eso y seguramente con el tiempo vamos a ver, como tú misma decías hace un ratito, ¿no? Más generaciones de jóvenes veganos, animalistas y más Es así. conscientes de Por ahí de va las la cosas cosa. alrededor, ¿no? Por ahí va la cosa, es sin duda.
Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Ha sido una conversación muy interesante y muy agradable con ambos. Muchas gracias. Ahora gracias a nos ti. tenemos que dejar con Melissa Pesquiera en Hora 11. Vamos, Melissa, adelante. Buenas noches.